invisibles que administran todas mis necesidades físicas, financieras y espirituales, que trabajan para mí mientras duermo y mientras estoy despierto. También fue a través de mis luchas que la gran ley de la fuerza cósmica del hábito, la ley que es el fijador de todos los hábitos, el contralor de todas las leyes naturales, me fue revelada. La ley que me llevó, por fin, a donde yo estaba listo para dar al mundo el beneficio de mis experiencias a través de la lucha. A partir de mis experiencias de lucha, descubrí que el Creador nunca escoge a un individuo para un servicio importante a la humanidad sin antes ponerlo a prueba, a través de la lucha, en proporción a la naturaleza del servicio que debe prestar. Así, a través de la lucha, aprendí a interpretar las leyes, los propósitos y los planes de trabajo del Creador en lo que se refiere a mí y a la humanidad en general. ¿Qué mayores beneficios podría alguien desear de la lucha? ¿Qué mayor recompensa podría obtener alguien de cualquier otra causa? Brevemente, hemos revisado solo 4 de los milagros de la vida. Pero estos no son de ninguna manera los más importantes de los milagros que vamos a inspeccionar en nuestro viaje a través del valle maravilloso de la naturaleza. Sin embargo, hemos presenciado lo suficiente en nuestro viaje como para convencernos de que hay algo bueno en todas las circunstancias que afectan o influyen en nuestras vidas, ya sean circunstancias sobre las que tenemos un control total o aquellas sobre las que no tenemos ningún control, excepto el control de nuestra reacción mental ante ellas. A medida que avanzamos en nuestro viaje, a través de los capítulos que siguen, nuestras mentes deben desarrollarse hasta que reconozcamos que las circunstancias que podemos considerar desagradables pueden ser una parte del plan general del Creador en relación con el destino humano en esta tierra. El propósito principal de este capítulo es ampliar la mente para que pueda abarcar y visualizar hechos importantes de la vida, fuera de los que conciernen inmediatamente al individuo. La paz mental no es posible sin esta capacidad de visión panorámica del cuadro completo y del propósito de la vida. Debemos reconocer que nuestra encarnación individual, a través de la cual somos arrojados a este mundo material, sin ceremonia y sin nuestro consentimiento, tenía un propósito por encima y más allá de nuestros placeres y deseos individuales. Una vez que comprendemos este propósito más amplio de la vida, nos reconciliamos con las experiencias de lucha que debemos experimentar mientras pasamos por este camino, y las aceptamos como circunstancias de oportunidad a través de las cuales podemos prepararnos para planos de existencia aún más elevados y mejores que aquel en el que ahora moramos. Capítulo 7. El dominio de la pobreza. El quinto milagro de la vida. La pobreza es el resultado de una condición negativa de la mente que prácticamente toda persona viva experimenta en un momento u otro. Es el primero y el más desastroso de los 7 miedos básicos, pero es solo un estado mental, y como los otros 6 miedos, está sujeto al control del individuo. El hecho de que una gran parte de la población nazca en un entorno de pobreza, la acepte como algo ineludible y la padezca durante toda su vida, indica hasta qué punto es un factor importante en la vida de las personas. Es muy posible que la pobreza sea uno de los dispositivos de prueba con los que el Creador separa a los débiles de los fuertes, ya que es un hecho notable que aquellos que dominan la pobreza se vuelven ricos no solo en cosas materiales, sino también ricos y a menudo sabios en valores espirituales también. He observado que los hombres que han dominado la pobreza invariablemente tienen un agudo sentido de fe en su habilidad para dominar prácticamente todo lo demás que se interpone en su camino de progreso, mientras que aquellos que han aceptado la pobreza como ineludible muestran signos de debilidad en muchas otras direcciones. Nunca he conocido a alguien que haya aceptado la pobreza como algo inevitable, que no haya fallado también en ejercitar ese gran don de poder tomar posesión de su propia mente creadora, como el Creador quiso que todas las personas lo hicieran. Todas las personas pasan por períodos de prueba a lo largo de sus vidas, bajo muchas circunstancias,
que revelan claramente si han aceptado y utilizado o no ese gran don del control exclusivo sobre su propio poder mental. Y he observado que junto con este gran regalo del infinito van también penalidades definidas por la negligencia en abrazar y usar el regalo, y recompensas definidas por su reconocimiento y uso. Una de las recompensas más importantes por su uso consiste en la completa liberación de los 7 miedos básicos y de todos los miedos menores, con pleno acceso al poder mágico de la fe para ocupar el lugar de estos miedos. Los castigos por negligencia en abrazar y usar este gran don son muchísimos. Además de los 7 miedos básicos, hay muchas otras responsabilidades no incluidas en estos miedos. Una de las principales penalizaciones por no utilizar el gran don es la imposibilidad de alcanzar la paz mental. La pobreza tiene muchos méritos siempre y cuando un individuo se relacione con ella desde una actitud mental positiva, en lugar de someterse a ella en la falsa creencia de que es inevitable, o la actitud perezosa de que no vale la pena luchar contra ella. La pobreza puede ser uno de los dispositivos con los que el Creador obliga al hombre a agudizar su ingenio, a despertar su entusiasmo, a actuar por iniciativa personal y a librar una lucha decidida contra las fuerzas que se le oponen, para poder sobrevivir. La pobreza también puede ser un dispositivo del Creador por el cual conduce al hombre hacia un estado mental en el que finalmente se descubre a sí mismo desde adentro. En un gran país como los Estados Unidos de América, no hay ninguna razón válida para que una persona sana y capaz acepte la esclavitud de la pobreza. Aquí, como en ningún otro lugar del mundo, existe un campo de entrenamiento para la libertad personal, que ofrece a cada individuo la mejor de todas las oportunidades posibles para abrazar y utilizar este gran don del derecho a trazar su propio destino terrenal y alcanzarlo. Y aquí, como en ningún otro lugar, se le han proporcionado al individuo todos los motivos concebibles para abrazar y utilizar el gran don. La recompensa es tan grande que el individuo puede literalmente escribir el valor de su propio billete. La mejor prueba de que el destino sonríe a los que nacen en la pobreza consiste en el hecho bien reconocido de que muy rara vez un individuo que nace en una gran riqueza hace alguna vez alguna contribución digna al mundo que lo convierta en un lugar mejor para la humanidad. Muchos hijos de personas muy ricas que nunca han tenido el beneficio de la influencia sazonadora de la pobreza o la lucha, a menudo crecen blandos y carentes de la resistencia necesaria o del motivo para hacerse útiles. Cuando la fortuna sonríe a una persona que posee una gran riqueza, generalmente elige solo a aquellos que crearon su riqueza a través de un servicio útil, no a aquellos que la heredaron o la obtuvieron a través de medios que perjudicaron a otros. La fortuna no ve con buenos ojos las riquezas mal habidas y a menudo hace que se evaporen misteriosamente. Que la pobreza se convierta en una maldición o en una bendición depende enteramente de la forma en que el individuo se relacione con ella. Si se acepta con un espíritu de mansedumbre, como una desventaja inevitable, se convierte en eso. Si la pobreza se acepta como un mero reto que el individuo debe superar y dominar, entonces se convierte en una bendición, de hecho, en uno de los grandes milagros de la vida. La pobreza puede convertirse en un obstáculo o en un peldaño sobre el que el individuo puede elevarse a cualquier altura que se proponga, dependiendo enteramente de su actitud hacia ella y de sus reacciones. Tanto la pobreza como la riqueza consisten en un estado mental. Siguen precisamente el patrón que el individuo crea y visualiza mediante los pensamientos dominantes que expresa. Los pensamientos de pobreza atraen su contrapartida material. Los pensamientos de riqueza también atraen a su contraparte material. La ley de la atracción armoniosa traduce todos los pensamientos en sus homólogos materiales afines. Esta gran verdad explica por qué la mayoría de la gente experimenta infelicidad y pobreza a lo largo de su vida. Su mente teme la infelicidad y la pobreza, y sus pensamientos dominantes se centran en estas circunstancias. La ley de la atracción armoniosa toma el control y les trae lo que esperan. Cuando yo era pequeño, oí un discurso muy dramático sobre el tema de la pobreza que causó una impresión duradera en mi mente, y estoy seguro de que ese discurso fue responsable de mi determinación de dominar la pobreza, a pesar de que había nacido en la pobreza y nunca había conocido otra cosa que la pobreza.
El discurso lo pronunció mi madrastra poco después de llegar a nuestra casa y hacerse cargo de uno de los lugares más desamparados y asolados por la pobreza que jamás he conocido. El discurso era el siguiente: este lugar que llamamos hogar es una desgracia para todos nosotros y una desventaja para nuestros hijos. Todos somos personas capaces y no tenemos por qué aceptar la pobreza cuando sabemos que no es más que el resultado de la pereza o la indiferencia. Si nos quedamos aquí y aceptamos las condiciones en las que vivimos ahora, nuestros hijos crecerán y aceptarán también esas condiciones. No me gusta la pobreza. Nunca he aceptado la pobreza como mi suerte y no la aceptaré ahora. Por el momento no sé cuál será nuestro primer paso para liberarnos de la pobreza, pero lo que sí sé es que lograremos que esa ruptura sea un éxito, por mucho tiempo que nos lleve o por muchos sacrificios que tengamos que hacer. Pretendo que nuestros hijos tengan la ventaja de una buena educación, pero más que eso, pretendo que se sientan inspirados con la ambición de dominar la pobreza. La pobreza es una enfermedad que, una vez aceptada, se convierte en una fijación de la que es difícil desprenderse. No es una desgracia nacer en la pobreza, pero sí lo es aceptar este derecho de nacimiento como irrevocable. Vivimos en el país más rico y más grande que ha producido la civilización. Aquí la oportunidad llama a todos los que tienen la ambición de reconocerla y abrazarla, y en lo que respecta a esta familia, si la oportunidad no nos llama, crearemos nuestra propia oportunidad para escapar de este tipo de vida. La pobreza es como una parálisis progresiva. Lentamente destruye el deseo de libertad, despoja de la ambición de disfrutar de las mejores cosas de la vida y socava la iniciativa personal. Además, condiciona la mente para la aceptación de innumerables miedos, incluyendo el miedo a la mala salud, el miedo a la crítica y el miedo al dolor físico. Nuestros hijos son demasiado jóvenes para conocer los peligros de aceptar la pobreza como su destino, pero yo me encargaré de que sean conscientes de estos peligros, y me encargaré también de que adquieran conciencia de la prosperidad, de que esperen la prosperidad y estén dispuestos a pagar el precio de la prosperidad. He citado este discurso de memoria, pero es sustancialmente lo que mi madrastra le dijo a mi padre en mi presencia, poco después de casarse. Ese primer paso en la ruptura con la pobreza que ella mencionó en su discurso se produjo cuando mi madrastra inspiró a mi padre para que ingresara en la Facultad de Odontología de Louisville y se convirtiera en dentista, y pagó su formación con el dinero del seguro de vida que recibió por la muerte de su marido. Con los ingresos de esa inversión en mi padre, envió a sus 3 hijos y a mi hermano pequeño a la universidad e inició a cada uno de ellos en el camino de la superación de la pobreza. En cuanto a mí, ella contribuyó decisivamente a colocarme en una posición en la que el difunto Andrew Carnegie me brindó una oportunidad como ningún otro autor ha recibido jamás. Una oportunidad que me permitió aprender de más de 500 hombres de éxito de primera fila, para que colaboraran conmigo en brindar al mundo una filosofía práctica de superación personal. Una filosofía basada en el saber hacer de mis colaboradores, adquirido a partir de sus experiencias de toda una vida. Aunque se estima que mi contribución personal a la posteridad ha beneficiado a muchos millones de personas, en 2/3 del mundo, el mérito de este logro se remonta realmente a aquel histórico discurso de mi madrastra, en el que renegaba de la pobreza. Vemos, pues, que la pobreza puede ser el medio de inspirar a uno para planificar y alcanzar objetivos profundos. Mi madrastra no temía a la pobreza, pero la repudiaba y se negaba a aceptarla. Y de alguna manera el Creador parece favorecer a aquellos que saben con precisión lo que quieren y lo que no quieren. Mi madrastra era de ese tipo. Si hubiera aceptado la pobreza o si la hubiera temido, las líneas que estás leyendo nunca se habrían escrito. La pobreza es una gran experiencia, pero es algo que hay que experimentar y luego dominar antes de que rompa la voluntad de ser libre e independiente. Tal vez haya que compadecer a quien nunca ha experimentado la pobreza, pero más hay que compadecer a quien la ha experimentado y la ha aceptado como su suerte, pues con ello se ha condenado a sí mismo a una esclavitud eterna. La mayoría de los hombres y mujeres verdaderamente grandes de la civilización han conocido la pobreza.
pero la han experimentado. Han renunciado a ella, la han dominado y se han hecho libres. De lo contrario, nunca habrían llegado a ser grandes. Quien acepta de la vida lo que no quiere, no es libre. El Creador ha proporcionado a cada uno medios de determinar en gran medida su propio destino terrenal, que consiste en el privilegio de liberarse de aquellas cosas que no son deseables. La pobreza puede ser una profunda bendición, también puede ser una maldición para toda la vida. El factor determinante para que lo sea consiste en la actitud mental de cada uno hacia ella. Si se acepta como un desafío a un mayor esfuerzo, es una bendición. Si se acepta como una desventaja inevitable, entonces es una maldición duradera. Recuerda que el miedo a la pobreza trae consigo una serie de miedos relacionados, incluido el miedo al dolor físico y mental. Se cuenta la historia de un hombre que murió y fue al infierno. Durante su examen de ingreso, Satanás le preguntó, ¿qué es lo que más temes? A lo que el hombre respondió, no temo a nada. Entonces, respondió Satanás, estás en el lugar equivocado, solo alojamos a clientes atados por el miedo. Piensa en ello, no hay lugar en el infierno para la persona que no tiene miedos. Nunca oigo la palabra miedo sin que me venga a la mente una historia que me contó Reuben Darby, de la Massachusetts Mutual Life Insurance Company. Cuando era pequeño, su tío explotaba un molino en una plantación de Maryland, en la que vivía una familia de negros. Un día, un niño de 10 años de la familia negra fue enviado al molino para pedirle 50 centavos al propietario de la plantación. El propietario levantó la vista de su trabajo, vio al niño negro de pie a una respetuosa distancia y le preguntó, ¿qué quieres? Sin moverse de su sitio, el niño contestó, mi mami dice que le mande 50 centavos. Con un tono de voz amenazador y el ceño fruncido, el dueño del molino contestó bruscamente, no haré nada de eso. Ahora vuelve corriendo a casa, o te daré una paliza. Y continuó con su trabajo. Al cabo de un rato volvió a levantar la vista y vio que el niño seguía allí de pie. Agarró una vara de barril, la agitó hacia el niño y le dijo, si no te vas de aquí, usaré esto contigo. Pero no terminó la frase, porque en ese momento el niño se le echó encima, levantó la cara hacia él y gritó con todas sus fuerzas, mi mami tiene que tener 50 centavos. Lentamente, el dueño del molino dejó la duela, metió la mano en el bolsillo, sacó 50 céntimos y se los dio al niño, quien cogió el dinero, retrocedió rápidamente hasta la puerta, la abrió y echó a correr como un ciervo, mientras el dueño del molino permanecía con los ojos y la boca muy abiertos, reflexionando sobre la misteriosa experiencia por la que un niño negro le había sometido y se había salido con la suya, algo que se suponía que los negros de su lugar no podían hacer. Verdaderamente, el miedo puede transformarse en coraje, un hecho que el niño demostró de forma muy convincente. Del mismo modo, la pobreza puede transmutarse en opulencia y logros dignos de mención, un hecho que mi madrastra demostró de forma espectacular al sacar a nuestra familia tanto de la pobreza como de la desesperación. Reconoció que ninguna persona que toma posesión de su propia mente y la dirige hacia fines definidos necesita seguir siendo víctima de la pobreza o de cualquier otra cosa que no desee. La diferencia entre pobreza y riqueza no se mide solo en dinero o posesiones materiales. Existen 12 grandes riquezas, de las cuales 11 no son materiales, sino que están estrechamente relacionadas con las fuerzas espirituales de que dispone la humanidad. Para que uno pueda hacerse una mejor idea de cómo transmutar la pobreza en riqueza, aquí se describen brevemente las 12 grandes riquezas. Las 12 grandes riquezas de la vida. Califícate a ti mismo, perfecto, regular o malo. 1. Actitud mental positiva. Una actitud mental positiva encabeza la lista de las 12 grandes riquezas, porque todas las riquezas, materiales o no, comienzan como un estado mental. La única cosa sobre la que un individuo tiene un poder de control completo e inalienable. La actitud mental proporciona la fuerza de atracción que atrae hacia sí el equivalente material de todos los miedos, deseos, dudas y creencias. La actitud mental es también el factor que determina si las oraciones traen resultados negativos o positivos. No es de extrañar, por tanto, que una actitud mental positiva encabece la lista de todas las grandes riquezas de la vida. 2. Salud física. La buena salud comienza con una conciencia de salud.
el producto de una mente que piensa en términos de salud y no en términos de enfermedad, además de la templanza y la moderación en la alimentación y en el equilibrio de las actividades físicas. El mantenimiento de una actitud mental positiva es una de las mejores formas de prevención de la mala salud que conoce la humanidad. Se califica de grandiosa porque está bajo nuestro control y sujeta, en todo momento, a nuestra dirección hacia cualquier fin deseado. 3. Armonía en las relaciones humanas. Hay dos formas de armonía, ambas necesarias para que la armonía sea una de las 12 grandes riquezas de la vida, la armonía con uno mismo y la armonía con los demás. La primera responsabilidad es establecer la armonía interior. Esto requiere el dominio del miedo, el mantenimiento de una actitud mental positiva y la adopción de un propósito importante en la vida, detrás del cual uno puede construir una fe duradera en su logro. Esté en paz con su propia alma y no tendrá dificultad en relacionarse en un espíritu de armonía con los demás. La fricción en las relaciones humanas es a menudo el resultado de la confusión, la frustración, el miedo y la duda dentro del individuo que, a menudo, refleja estos estados mentales negativos en otras personas, haciendo así imposible la armonía. La armonía con los demás comienza con la armonía con uno mismo, porque es cierto, como dijo Shakespeare, sé fiel a ti mismo, y de ello se seguirá que, tal como la noche sigue al día, no podrá ser falso con ningún hombre. Hay grandes beneficios disponibles para aquellos que cumplen con su admonición. 4. Libertad del miedo. Ningún hombre esclavizado por el miedo es rico, tampoco es libre. El miedo es un presagio del mal, un insulto al Creador que proporcionó al hombre los medios para rechazar todo lo que no se desea, dándole al hombre el control completo sobre su poder mental. Antes de calificarte en este punto, asegúrate de indagar profundamente en tu alma y cerciórate de que ninguno de los 7 miedos básicos se esconde dentro de ti. Y recuerda, cuando estos 7 miedos básicos se hayan transmutado en fe, habrás llegado al punto en tu vida en el que puedes tomar posesión de tu propia mente y a través de esa posesión adquirir todo lo que deseas en la vida, así como rechazar todo lo que no deseas. Sin esta libertad del miedo, las otras 11 riquezas de la vida pueden ser inútiles. En un capítulo posterior encontrarás la fórmula mediante la cual puedes vencer el miedo a la mala salud y al dolor físico. Aplica la fórmula y conquista este miedo. Luego sigue y conquista los otros 6 miedos básicos con la misma fórmula. 5. La esperanza de logros futuros. La esperanza es la precursora del mayor de todos los estados mentales, la fe. La esperanza nos sostiene en momentos de emergencia, cuando sin ella el miedo se apoderaría de nosotros. La esperanza es la base de la más profunda forma de felicidad que proviene de la expectativa de éxito en algún plan o propósito aún no alcanzado. Pobre de verdad es la persona que no puede mirar hacia el futuro con la esperanza de llegar a ser la persona que le gustaría ser o alcanzar la posición que le gustaría ocupar en la vida o lograr el objetivo que no ha conseguido en el pasado. La esperanza mantiene el alma del hombre alerta y activa en su favor y despeja la línea de comunicación por la cual la fe lo conecta a uno con la inteligencia infinita. La esperanza es una persona real y el decorador divino de las otras 11 riquezas de la vida. 6. La capacidad de fe. La fe es el medio de comunicación entre la mente consciente del hombre y el gran depósito universal de la inteligencia infinita. Es el suelo fértil del jardín de la mente humana, donde pueden producirse todas las riquezas de la vida. Es el elixir eterno que da poder creativo y acción a los impulsos del pensamiento. Es la guía vital del alma y no tiene limitaciones. La fe es la cualidad espiritual que, mezclada con la oración, proporciona una conexión directa e inmediata con la inteligencia infinita. La fe es el poder que transmuta las energías ordinarias del pensamiento en su equivalente espiritual, y es el único medio por el cual la inteligencia infinita puede ser apropiada para los usos del hombre. 7. Voluntad de compartir las propias bendiciones. Aquel que no ha aprendido el bendito arte de compartir sus bendiciones con los demás, no ha encontrado el verdadero camino hacia la felicidad duradera,
porque la felicidad proviene principalmente de compartir uno mismo y sus bendiciones. Recordemos que el espacio que uno ocupa en el corazón de los demás viene determinado precisamente por el servicio que presta a través de alguna forma de compartir. Recordemos también que todas las riquezas pueden embellecerse y multiplicarse mediante el simple proceso de compartirlas allí donde puedan servir a los demás. La negligencia o el rechazo a compartir las propias bendiciones es una forma segura de cortar la línea de comunicación entre un hombre y su alma. Un gran maestro dijo: «El más grande entre vosotros es el que se hace servidor de todos». Otro filósofo dijo: «Ayuda a cruzar la barca de tu hermano, y he aquí que la tuya ha llegado a la orilla». Y aún otro gran filósofo dijo: «Todo lo que hagas para o por otro, lo harás para o por ti mismo». 8. Trabajo de amor. No puede haber hombre más rico que aquel que ha encontrado una labor de amor y se dedica afanosamente a realizarla, porque una labor de amor es la forma más elevada de expresión de los deseos humanos. El trabajo es el vínculo entre la demanda y el suministro de todas las necesidades humanas, el precursor de todo progreso humano, el medio por el cual la imaginación del hombre adquiere alas de acción. Y todo trabajo de amor es santificado porque trae alegría de autoexpresión a quien lo realiza. Haz lo que más te gusta y tu vida se enriquecerá, tu alma se embellecerá y serás una inspiración de esperanza, fe y aliento para todos aquellos con quienes entres en contacto. Comprometerse en una labor de amor es la mayor de todas las curas para la melancolía, la frustración y el miedo, y es un constructor de la salud física sin igual. 9. Una mente abierta a todos los temas. La tolerancia, que es uno de los atributos más elevados de la cultura, solo la expresa la persona que mantiene una mente abierta sobre todos los temas, hacia todas las personas, en todo momento. Y solo la persona que mantiene una mente abierta llega a ser verdaderamente culta y está así preparada para abrazar y utilizar las 12 grandes riquezas de la vida. Una mente cerrada se atrofia y corta la línea de comunicación entre un individuo y la inteligencia infinita. Una mente abierta mantiene al individuo eternamente en el proceso de educación y adquisición de conocimientos con los que puede tomar posesión de su mente y dirigirla hacia la consecución de cualquier propósito deseado. 10. Autodisciplina. La persona que no es dueña de sí misma nunca podrá llegar a ser dueña de nada fuera de sí misma. El que es dueño de sí mismo puede llegar a ser el forjador de su propio destino terrenal, el dueño de su destino, el capitán de su alma. La forma más elevada de autodisciplina consiste en la expresión de humildad del corazón cuando uno ha alcanzado grandes riquezas o ha sido bendecido con un amplio reconocimiento por los servicios prestados. La autodisciplina es el único medio por el cual uno puede tomar plena y completa posesión de su propia mente y dirigirla a la consecución de cualquier fin que desee. 11. La capacidad de comprender a las personas. La persona que es rica en la comprensión de la gente reconoce que todas las personas son fundamentalmente iguales, en el sentido de que han evolucionado a partir del mismo tallo. Que todas las actividades humanas, buenas o malas, están inspiradas por uno o más de los 9 motivos básicos de la vida, a saber: A. La emoción del amor. B. La emoción del sexo. C. El deseo de ganancia material. D. El deseo de autopreservación. E. El deseo de libertad de cuerpo y mente. F. El deseo de perpetuar la vida después de la muerte. G. La emoción de la ira. Y H. La emoción del miedo. Ver los 7 miedos básicos. El hombre que quiera comprender a los demás debe primero comprenderse a sí mismo, porque los motivos que le inspiran a actuar son, en su mayoría, los mismos motivos que inspirarían a otros a actuar en las mismas condiciones. La capacidad de comprender a los demás es la base de todas las amistades, es la base de toda armonía y cooperación entre las personas y el fundamento de mayor importancia en todas las formas de liderazgo que exigen una cooperación amistosa. Algunas personas creen que es un enfoque de gran importancia en la comprensión del plan general del universo y de su creador. Conócete a ti mismo y estarás bien encaminado para comprender a los demás. 12. Seguridad económica, dinero. La última,
pero no la menos importante, es la parte tangible de las 12 grandes riquezas, el dinero o el conocimiento con el que garantizar la propia seguridad económica. La seguridad económica no se consigue solo con dinero. Se alcanza por el servicio que uno presta, ya que el servicio útil puede convertirse en todas las formas de necesidades humanas, con o sin el uso del dinero. Henry Ford alcanzó la seguridad económica, no necesariamente porque acumuló una gran fortuna en dinero, sino por la mejor razón de que proporcionó empleo rentable a millones de hombres y mujeres, así como transporte fiable en automóvil a un número aún mayor de personas. Los hombres y mujeres que dominan y aplican la ciencia del éxito tienen seguridad económica porque poseen los medios para adquirir dinero. Pueden quedarse sin dinero o perderlo por mal juicio. Pero esto no les priva de la seguridad económica, porque conocen la fuente del dinero y la forma de ponerse en contacto y beneficiarse de esa fuente. Andrew Carnegie, que fue quizás el hombre más rico del mundo de su época, patrocinó la Organización de la Ciencia del Éxito porque creía que el know-how de la acumulación de dinero debía ser conocido por todos. Durante la última parte de su vida, Andrew Carnegie regaló la mayor parte de su inmensa fortuna de casi $1.000 millones. Pero en una conversación conmigo, poco antes de morir, dijo: «He devuelto la mayor parte de mi fortuna a la gente de donde se acumuló, pero el dinero que he regalado es infinitesimalmente pequeño en comparación con las riquezas que estoy dejando a la gente en el saber hacer del éxito, que os he confiado para que lo entreguéis al mundo». Ahora comprendes la antítesis de la pobreza en las 12 grandes riquezas de la vida. Y debería ser alentador observar que las primeras 11 de esas riquezas están al alcance de todos los que las abracen. Y aquellos que las abracen y las usen atraerán fácilmente la 12ª de las riquezas, el dinero. He aquí pues el medio por el cual la pobreza puede transmutarse en riqueza, incluyendo las 12 grandes riquezas de la vida. Abraza las 12 grandes riquezas, aplícalas en tu vida diaria y te convertirás en un ser de éxito, porque el éxito no es ni más ni menos que la consecución de estas 12 bendiciones. Capítulo 8. El fracaso puede ser una bendición. El sexto milagro de la vida. El fracaso a menudo se convierte en una bendición disfrazada, porque hace retroceder a las personas de propósitos contemplados que, de haberse llevado a cabo, habrían significado vergüenza o incluso destrucción total. El fracaso a menudo abre nuevas puertas de oportunidades y proporciona un conocimiento útil de las realidades de la vida a través del método de ensayo y error. El fracaso revela a menudo los métodos que no funcionarán y cura a los vanidosos de sus engreimientos. El fracaso de los ejércitos británicos bajo el mando de Lord Cornwallis en 1781 no solo dio la libertad a las colonias americanas, sino que probablemente salvó al Imperio Británico de la destrucción total en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Los fracasos económicos del sur, debidos a la pérdida de sus esclavos en la Guerra Civil, acabaron produciendo la semilla de un beneficio equivalente en más de un sentido. 1. La pérdida de los esclavos obligó a la gente a empezar a depender de sí mismos y así desarrollaron la iniciativa personal. 2. La pérdida obligó a las mujeres del sur a independizarse ocupando su lugar junto a los hombres en los negocios y en las profesiones. 3. Y por fin, la industria americana se desplaza rápidamente hacia el sur, donde la mano de obra, las materias primas, el combustible y las condiciones climáticas son más favorables. Gracias a la iniciativa personal de los sureños, dejaron de odiar a los yanquis y empezaron a buscar el sur para la industria del norte. A su debido tiempo, el sur puede convertirse en el centro industrial de Estados Unidos. El doctor Alexander Graham Bell dedicó años de investigación a buscar el medio de crear un audífono mecánico para su esposa con problemas de audición. Fracasó en su propósito original, pero la investigación le proporcionó el secreto del teléfono de larga distancia. Cuando la radio empezó a popularizarse, hacia 1920, la Victor Talking Machine Company se asustó porque parecía que la radio arruinaría el negocio de las máquinas parlantes.
El ingeniero jefe de la Victor Talking Machine Company descubrió, en el propio principio de la radio, el medio por el cual se podían hacer mejores grabaciones, y de ese descubrimiento nació una demanda de máquinas parlantes, como la empresa nunca habría conocido sin el descubrimiento. El primer gran fracaso de Thomas Edison se produjo cuando su profesor le envió a casa desde la escuela con una nota en la que avisaba a sus padres de que no podía recibir educación. Esto conmocionó tanto a Edison que adquirió una educación que le permitió convertirse en un verdadero gran inventor. Además, la sordera parcial de Edison podría haber sido considerada por algunos como un fracaso de grandes proporciones, pero él se adaptó a ella de tal manera que desarrolló el poder de oír desde dentro, a través de su sexto sentido. Tal vez fuera este un factor determinante en su capacidad para descubrir tantos secretos de la naturaleza en su actividad de inventor. La ausencia de mi madre, quien murió cuando yo era muy joven, habría sido considerada por algunas personas como una pérdida de grandes proporciones, pero no fue así. La pérdida de mi madre fue compensada con una madrastra cuya influencia sobre mí fue tan profunda que me inspiró a dedicarme a una vocación por la que he podido servir a los demás en mucha mayor medida de lo que podría haberlo hecho de otro modo. Sentí que había tenido un gran fracaso cuando un tío abuelo multimillonario, que me dio nombre, murió y no me dejó parte de su fortuna. Más tarde tuve motivos para estar agradecido por no haber sido incluido en su testamento, ya que me vi obligado a dominar la pobreza por mí mismo, por mi propia iniciativa, y al hacerlo aprendí a enseñar a otros cómo hacerlo. Aprendí a enseñar a otros a dominar la pobreza. Analiza el fracaso en cualquier circunstancia que elijas y descubrirás la profunda verdad de que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Esto no significa que el fracaso traiga consigo el fruto plenamente maduro de un beneficio equivalente, sino solo la semilla que debe ser descubierta, germinada y desarrollada hasta su fructificación a través de la iniciativa personal, la imaginación y la firmeza de propósito. La mayoría de los hombres considerarían la pérdida del uso de sus piernas un fracaso de grandes proporciones, pero Franklin Delano Roosevelt se relacionó de tal manera con tal pérdida que le dio un espíritu decidido para arreglárselas con aparatos ortopédicos y parece que le fue muy bien sin el uso de sus piernas. Su actitud mental hacia su aflicción era tal que redujo su minusvalía a un mínimo de inconvenientes. Los fracasos de Abraham Lincoln en el comercio, la topografía, la milicia y el ejercicio de la abogacía orientaron su talento en una dirección que le preparó para convertirse en el mejor presidente que los Estados Unidos hayan conocido jamás. Más de 20 fracasos importantes que experimenté durante la primera parte de mi carrera cambiaron mi camino y me guiaron finalmente hacia un campo en el que puedo servir mejor a los demás. El fracaso de Clarence Saunders como dependiente de una tienda le proporcionó una idea con la que obtuvo unos beneficios de $4 millones en 4 años. Esa idea fue el sistema Piggly Wiggly de tiendas de comestibles de autoayuda, que marcó el comienzo del sistema de tiendas de autoayuda que ahora funciona a gran escala en todo el país. El fracaso en la salud física a menudo desvía la atención del individuo de su cuerpo físico a su poder cerebral y lo introduce al verdadero jefe del cuerpo físico, la mente, y abre amplios horizontes de oportunidades que nunca habría conocido sin el fracaso de la salud. Milo C. Jones de Fort Atkinson, Wisconsin, se ganaba la vida a duras penas con su granja hasta que sufrió una parálisis y perdió totalmente el uso de su cuerpo. Entonces hizo un descubrimiento que solo tal aflicción podría haberle descubierto. Descubrió que tenía una mente y que sus posibilidades de realización solo estaban limitadas por sus deseos y exigencias, incluso sin el uso de su cuerpo físico. Con la ayuda de su mente, concibió la idea de hacer salchichas con cerdos jóvenes. Llamó a su producto salchichita de cerdo y vivió hasta convertirse en multimillonario. El hecho de que el señor Jones no descubriera su fabulosa fuente de riqueza mientras tenía pleno uso de su cuerpo físico es algo que da que pensar profundamente.
La gran ley del cambio tuvo que tirar a Milo C. Jones de espaldas y romper sus viejos hábitos, con los que se ganaba la vida con sus manos, para introducirle su poder cerebral, que descubrió infinitamente mayor que su poder muscular. En verdad, la naturaleza nunca permite que un individuo sea privado de ninguno de sus derechos y bendiciones innatos sin proporcionarle el potencial de un beneficio equivalente en alguna forma, como en el caso de Milo C. Jones. El fracaso es una bendición o una maldición, dependiendo de la reacción del individuo ante él. Si uno considera el fracaso como una especie de empujón de la mano del destino que le indica que debe avanzar en otra dirección, y si actúa en consecuencia, es prácticamente seguro que la experiencia se convertirá en una bendición. Si acepta los fracasos como una indicación de su debilidad y los medita hasta que le producen un complejo de inferioridad, entonces son una maldición. La naturaleza de la reacción cuenta la historia, y esto está siempre bajo el control exclusivo del individuo. Nadie es completamente inmune al fracaso y todo el mundo se encuentra con el fracaso muchas veces a lo largo de su vida, pero todo el mundo tiene también el privilegio y los medios para reaccionar ante el fracaso de la manera que le plazca. Circunstancias sobre las que uno no tiene control pueden, y a veces lo hacen, resultar en fracaso, pero no hay circunstancias que puedan impedir que uno reaccione ante el fracaso de la manera más adecuada para su beneficio. El fracaso es un instrumento de medida preciso que permite al individuo determinar sus puntos débiles y, por lo tanto, le ofrece la oportunidad de corregirlos. En este sentido, el fracaso es siempre una bendición. El fracaso suele afectar a las personas de dos maneras. Sirve solo como desafío a un mayor esfuerzo o subyuga y desanima a uno a intentarlo de nuevo. La mayoría de las personas abandonan su hogar y renuncian a los primeros signos de fracaso, incluso antes de que éste les alcance. Y un gran porcentaje de personas abandona cuando se ve superado por un único fracaso. El líder en potencia nunca se deja doblegar por el fracaso, sino que siempre le inspira un mayor esfuerzo. Observa tus fracasos y sabrás si tienes potencial para el liderazgo. Tu reacción te dará una pista fiable. Si puedes seguir intentándolo después de 3 fracasos en una empresa determinada, puedes considerarte sospechoso como líder potencial en la ocupación que hayas elegido. Si puedes seguir intentándolo después de una docena de fracasos, la semilla de un genio está germinando en tu alma. Dale el sol de la esperanza y la fe, y verás cómo crece hasta convertirse en grandes logros personales. Parece que la naturaleza a menudo derriba a los individuos con adversidades para aprender quién de ellos se levantará y dará otra batalla. Aquellos que lo logran son elegidos como personas de destino, para servir como líderes en trabajos de gran importancia para la humanidad. Permíteme recordarte que la próxima vez que te encuentres con un fracaso, si recuerdas que cada fracaso y cada adversidad llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente, y empiezas donde estás para reconocer esa semilla y comenzar a germinarla a través de la acción, puedes descubrir que nunca existe tal realidad como el fracaso hasta que uno lo acepta como tal. Lo más natural y lógico para Milo C. Jones habría sido aceptar su aflicción como un golpe fulminante del que nunca se recuperaría, y nadie le habría culpado de haberlo hecho, pero reaccionó ante su minusvalía de una manera positiva que le proporcionó una mejor relación de trabajo con el poder de su mente. Su reacción fue la parte importante de la experiencia, porque le reportó riquezas financieras que nunca había soñado adquirir. La mayoría de los llamados fracasos no son más que derrotas temporales que pueden convertirse en activos de naturaleza inestimable si se adopta una actitud mental positiva hacia ellos. Desde el nacimiento hasta la muerte, la vida plantea a las personas el desafío constante de dominar el fracaso sin caer en la cuenta y recompensa con abundante opulencia y grandes poderes personales a quienes superan con éxito el reto. El mundo perdona generosamente los errores y las derrotas temporales, siempre que se acepten como tales y se siga intentándolo. Pero no hay perdón para el pecado de abandonar el barco cuando las olas se ponen difíciles. El lema de la vida es: un ganador no es cobarde y un cobarde nunca gana.
El fracaso de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue su mayor victoria, ya que ese fracaso rompió el yugo vicioso de la superstición al que había estado atado el pueblo japonés y le dio su primer contacto con la democracia y la oportunidad de ocupar su lugar en la familia de los pueblos civilizados, en igualdad con todos los demás. En todas las empresas humanas, la naturaleza parece favorecer al tonto que no sabía que podía fracasar, pero que siguió adelante e hizo lo imposible antes de descubrir que no podía hacerse. Henry P. Kaiser nunca había construido barcos aptos para la navegación, pero la emergencia de la Segunda Guerra Mundial exigía más barcos de los que podían suministrar las fuentes de construcción naval establecidas. Así que el señor Kaiser empezó a construir barcos con tanta fe y entusiasmo que literalmente hizo la competencia a algunos de los hombres más veteranos y experimentados en ese negocio, con una producción sin precedentes y un coste sin precedentes. El hombre que dice no se puede hacer suele acabar bajo los pies del hombre que está ocupado haciéndolo. El hombre que tiene éxito porque se ha lanzado al camino de las leyes del universo y se ha adaptado a sus hábitos, asegurándose así contra el fracaso. El hombre que dice no se puede hacer nunca ha estudiado las leyes de la naturaleza. Un viejo minero pasó 30 años en busca de metales preciosos, solo para encontrarse con la decepción y la desesperación, y se vio superado por la desgracia cuando su fiel mula se rompiera una pata al caer en un agujero de topos. No pudiendo rescatarla, sacó su fusil y la sacrificó. Mientras cavaba un hoyo para enterrar el animal, el minero encontró el yacimiento de cobre más rico del mundo. A menudo, el destino elige formas dramáticas de recompensar la tenacidad y la voluntad de seguir intentándolo a pesar de la derrota. En este mundo de realismo práctico, uno debe recordarse constantemente a sí mismo que nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestra mente, o permitimos que otros establezcan por nosotros. Desde ahora y para siempre, recuerda que ninguna experiencia puede calificarse de fracaso a menos que se acepte como tal. Recuerda también que solo la persona que se encuentra con una experiencia dada tiene derecho a llamarla fracaso o cualquier otro nombre. El veredicto de todos los demás queda descartado. 54 causas principales de fracaso. 1. El hábito de ir a la deriva con las circunstancias, sin objetivos o propósitos definidos. 2. La herencia física desfavorable al nacer. 3. Curiosidad entrometida en relación con los asuntos ajenos. 4. Falta de un propósito mayor, definido como meta de vida. 5. Escolaridad inadecuada. 6. Falta de autodisciplina, que generalmente se manifiesta a través de excesos en la comida, bebida e indulgencia sexual e indiferencia hacia las oportunidades de progreso personal. 7. Falta de ambición para superar la mediocridad. 8. Mala salud, generalmente debida a pensamientos erróneos, dieta inadecuada y falta de ejercicio físico. Tenga en cuenta, sin embargo, que algunas personas, como Helen Keller, han prestado un gran servicio a los demás, a pesar de padecer enfermedades incurables. 9. Influencias ambientales desfavorables durante la infancia. Se ha dicho que los principales fundamentos del carácter se han formado bien en el individuo a los 7 años de edad. 10. Falta de persistencia para llevar a término lo que se empieza. 11. Una actitud mental negativa fijada como hábito. 12. Falta de control sobre las emociones del corazón. 13. Deseo de algo a cambio de nada, que suele expresarse en el hábito del juego. 14. Incapacidad para tomar decisiones con prontitud y firmeza y para mantenerlas una vez tomadas. 15. Uno o más de los 7 miedos básicos. 16. Selección equivocada de pareja para el matrimonio. 17. Exceso de precaución en los negocios y en las relaciones profesionales. 18. Falta de toda forma de precaución. 19. Elección equivocada de socios en los negocios o en las actividades profesionales. 20. Elección equivocada de una vocación o descuido total de hacer una elección. 21. Falta de concentración del esfuerzo en la tarea que se realiza en un momento dado. 22. Hábito de gasto indiscriminado, sin un control presupuestario sobre ingresos y gastos. 23. Incapacidad para presupuestar y utilizar el tiempo de la mejor manera posible.
24. Falta de entusiasmo controlado. 25. Intolerancia. Mentalidad cerrada basada especialmente en la ignorancia o los prejuicios en relación con temas religiosos, políticos y económicos. 26. Falta de cooperación con los demás en un espíritu de armonía. 27. El afán de poder o riqueza no ganada por mérito propio. 28. Falta de espíritu de lealtad hacia aquellos a quienes se debe lealtad. 29. Egocentrismo y vanidad no controlados. 30. Hábito de formarse opiniones y construir planes sin basarlos en el conocimiento de primera mano de los hechos necesarios. 31. Falta de visión e imaginación suficientes para reconocer las oportunidades favorables. 32. Falta de voluntad para dar la milla extra al brindar servicios. 33. Deseo de venganza por injurias reales o imaginarias de otros. 34. El hábito de conversar en términos de vulgaridad o blasfemia. 35. El hábito de entretenerse con chismes negativos sobre los asuntos de otras personas. 36. Actitud antisocial hacia las autoridades de gobierno constituidas. 37. La incredulidad en la existencia de la inteligencia infinita. 38. Desconocimiento de cómo dedicarse a la oración para obtener resultados positivos. 39. No beneficiarse del consejo de otros cuya experiencia uno necesita a menudo. 40. Descuido en el pago de las deudas personales. 41. El hábito de mentir o de modificar indebidamente la verdad. 42. El hábito de ofrecer críticas donde no han sido invitadas. 43. El hábito de sobreendeudarse. 44. La codicia de posesiones materiales que uno no necesita. 45. Falta de autoconfianza de proporciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos elegidos por uno mismo. 46. Alcoholismo o estupefacientes. 47. Exceso de indulgencia en el hábito de fumar, especialmente el hábito de fumar cigarrillos en cadena. 48. El hábito de los legos, de actuar como sus propios abogados en relación con contratos y asuntos jurídicos. 49. El hábito de avalar notas ajenas cuando el riesgo no está justificado. 50. El hábito de procrastinar, dejar para mañana lo que debería haberse atendido anteayer. 51. El hábito de huir de las circunstancias desagradables en lugar de encararlas y buscar dominarlas. 52. Hablar demasiado y escuchar poco. Uno nunca aprende nada mientras habla, pero siempre está en el camino de aprender escuchando cuando otros hablan. 53. El hábito de aceptar favores de los demás, sin corresponder de alguna manera. Y 54. La deshonestidad intencionada en los negocios y en las relaciones profesionales. Examínate cuidadosamente según estas 54 causas de fracaso, y si el autoexamen revela que puedes comprobar que estás bien después de cada una de las causas, es poco probable que alguna vez te veas superado por el fracaso. Además, si puedes comprobar que estás bien después de cada una de estas causas de fracaso, no tendrás que preocuparte por las operaciones dentales o quirúrgicas, porque lo tienes todo bajo control. Sin embargo, después de hacer tu propia clasificación, puede ser interesante y útil que otra persona te clasifique en cada una de estas causas de fracaso, alguien que te conozca bastante bien y que tenga el valor de dejarte mirarte a través de sus ojos. Capítulo 9. El dolor, el camino hacia el alma, el séptimo milagro de la vida. El dolor nunca es invitado por los individuos, pero es uno de los dispositivos más eficaces de la naturaleza, a través del cual los seres humanos están condicionados a ser humildes y cooperativos en las relaciones humanas. Cuando una persona que ha conocido un gran dolor siente la tentación de criticar o condenar a aquellos con los que puede no estar de acuerdo o a aquellos que pueden haberle herido, a menudo invierte la regla general en tales circunstancias y en lugar de condenar dice: «Dios se apiade de todos nosotros». Cuando nos encontramos con este tipo de persona, reconocemos intuitivamente que estamos en presencia de la realeza. El dolor es medicina para el alma, sin la cual ésta nunca sería reconocida por muchos. Sin la influencia fermentadora del dolor,
El hombre seguiría estando en el mismo tallo que los animales, en el plano inferior de la inteligencia. El dolor rompe las barreras que se interponen entre el hombre físico y sus potencialidades espirituales. El dolor rompe los viejos hábitos y los reemplaza por hábitos nuevos y mejores, lo que sugiere que el dolor es un recurso de la naturaleza para evitar que el hombre se esclavice por la complacencia y la autosatisfacción. A través de mi único gran dolor, descubrí el camino hacia mi propia alma, lo que me dio una libertad que nunca habría conocido sin esta experiencia, y allanó el camino para escribir este libro. El dolor está estrechamente relacionado con la emoción del amor, la mayor de todas las emociones, y en tiempos de desastre, el dolor une a las personas en un espíritu de amistad e influye en el hombre para que reconozca las bendiciones de convertirse en el guardián de su hermano. El dolor suaviza la pobreza y embellece la riqueza. Las riquezas que solo el dolor revela son tan grandes y variadas que es imposible hacer un inventario de ellas. La capacidad para el dolor en sí misma es una prueba de las profundas cualidades espirituales de una persona. Los truhanes nunca conocen la emoción del dolor, porque si la conocieran, no serían truhanes. El dolor obliga al hombre a hacer un inventario introspectivo de sí mismo, en el que puede descubrir la cura para todos sus males y decepciones. Y nos introduce en los beneficios de la meditación y el silencio, durante los cuales fuerzas invisibles pueden aportar ayuda y consuelo suficientes para nuestras necesidades en un momento o experiencia determinados. Cuando un hombre vuelve en sí y descubre los estupendos poderes que tiene a su alcance, la revelación suele ser la de un ser querido, el fracaso en los negocios o alguna aflicción física que escapa a su control. Hay ciertos refinamientos necesarios del cuerpo y los beneficios que se derivan de ello. Entonces puede convertirse en una maldición. La elección está enteramente en la mente del individuo. A veces la pena se convierte en autocompasión y como tal solo sirve para debilitar a quien la abraza. La pena solo es beneficiosa cuando se experimenta como un sentimiento emocional de simpatía por los demás o es aceptada por el individuo como un medio bienvenido de disciplina. Nunca se está más en contacto con la inteligencia infinita que en momentos de profunda tristeza. Es en momentos de tristeza cuando la oración es más efectiva y a menudo la oración trae resultados positivos instantáneamente. El dolor ha revelado al mundo genios que nunca habrían sido reconocidos de no ser por sus profundos efectos de búsqueda del alma. El dolor de Abraham Lincoln por la pérdida de la única mujer a la que amó de verdad, Anne Rutledge, reveló al mundo su gran alma y le dio a América nuestro mayor líder en los momentos de mayor necesidad. La frustración, provocada por un amor no correspondido, a menudo lleva a uno a un punto de inflexión en la vida en el que el dolor hace su aparición y sirve de guía para grandes logros, o un obstáculo que puede traer la destrucción total, según la forma en que el individuo se relaciona con él. También en este caso, la elección es totalmente personal. Ni siquiera el Creador anulará el privilegio de controlar su propia mente y dirigirla hacia los fines que elija, y ningún otro poder puede cancelar este privilegio excepto por consentimiento del individuo. El dolor puede convertirse en un poderoso poder para el bien cuando se transmuta en algún tipo de acción constructiva o reforma personal. Se sabe que el dolor cura la enfermedad del alcoholismo después de que todo lo demás ha fracasado, y es reconocida como una cura para la mayoría de los pecados del hombre. Alguien ha dicho, cuando la pena falla, el diablo toma el control. En tiempos de tristeza, la gente se deshace de todos los artificios de fingimiento y se revela tal como es, porque la tristeza es una hora para la confesión abierta tanto del humilde como del orgulloso. Sin la emoción del dolor, el hombre sería un animal tan feroz como el tigre más salvaje e infinitamente más peligroso debido a su inteligencia superior. Al elevar al hombre al plano más alto de la inteligencia, el Creador sabiamente refinó esa inteligencia con una capacidad para el dolor para asegurar la moderación del hombre en el uso de su superioridad. Los sádicos y los criminales maestros suelen ser individuos de gran inteligencia que carecen de la capacidad de sentir pena. Un hombre sin capacidad de pena es lo más parecido a un diablo en carne y hueso.
Si alguna vez sientes que tus penas son mayores de lo que puedes soportar, recuerda que estás en la encrucijada de la vida, con 4 direcciones entre las que elegir, una de las cuales puede llevarte a una paz mental que nunca habrías encontrado en ninguna otra dirección, ni por ningún otro medio. Recuerda también que la persona que nunca ha sentido la mano del dolor nunca ha vivido realmente, porque el dolor es la llave maestra de la puerta del alma, el puerto de entrada a la inteligencia infinita. El dolor es una especie de válvula de seguridad que protege a aquellos que se niegan a seguir la guía de su facultad de razonar. El dolor es un tónico para las grandes almas, un azote para los débiles y los indisciplinados. Me gradué en la Universidad del Dolor a la edad de 50 años. Desde que nací hasta que llegué a la edad de 50 años, había conocido todos los tipos de dolor que uno puede experimentar y, de alguna manera, había triunfado sobre todos ellos. Todos mis ríos de dolor habían sido cruzados excepto uno, que resultó ser el último y el más grande de todos. Se trataba de un nuevo tipo de dolor contra el que no había construido un muro de inmunidad. Se trataba de la más profunda y peligrosa de las emociones, la emoción del amor. Había entrado en el jardín del amor por un camino que resultó ser un laberinto en el que me resultaba difícil retroceder. Había visto a cientos de alumnos cometer el mismo error, y siempre había sentido algo menos que desprecio por su debilidad. Ahora el zapato estaba en el otro pie. Por fin conocía el dolor del amor no correspondido y sabía también que tenía que encontrar la manera de transmutar esta experiencia en alguna forma de acción constructiva. Con esta experiencia, como con todas las experiencias desagradables anteriores, empecé la transmutación fijándome una tarea laboral que no me dejara tiempo para lamentaciones. Por algún extraño movimiento de la mano del destino, fui guiado a la pequeña ciudad de Clinton, Carolina del Sur, donde me instalé para superar mi pena y reescribir la ciencia del éxito, tarea que me llevó más de un año. En el apartamento donde vivía solo había una pintura al óleo de un hermoso bosque, a través del cual fluía un ancho río que se desvanecía de la vista en una curva cerrada que cambiaba el curso del río. Noche tras noche me sentaba frente a aquel cuadro, esperando y vigilando a que el barco de la esperanza doblara la curva. El barco nunca llegó y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, que me encontraron solo conmigo mismo. Siempre me las había arreglado para escapar de cualquier otra circunstancia desagradable de mi vida, pero aquí estaba aparentemente inseparablemente preso de mí mismo, y el aburrimiento parecía mayor de lo que podía soportar. Estaba destinado a aprender de esta experiencia una de las mayores lecciones de mi carrera, a saber que el hombre no está completo sin la compañía de la mujer de su elección. No podría haber aprendido la lección de otra manera. Una noche, cuando llevaba un año viviendo solo, me estaba vistiendo para una cena y las luces de mi apartamento estaban bajas. Eché un vistazo al cuadro de la pared y por algún extraño fenómeno, debido a la tenue luz que caía sobre el cuadro, vi una imagen perfecta de un barco que se acercaba por la curva. «Por fin mi barco de la esperanza», exclamé. Aquella noche, sentado a la mesa con mi invitado a cenar, hice otro descubrimiento que me reveló claramente por qué me habían guiado hasta la pequeña ciudad de Clinton. Pues allí, frente a mí, estaba sentada mi futura esposa, aquella a la que había estado buscando por todas partes, sin saber que vivía casi al lado de mi casa. Así, de mi mayor dolor, la eterna ley de la compensación me proporcionó la mayor de todas mis riquezas. Una esposa perfectamente adecuada en todos los sentidos para caminar del brazo conmigo a lo largo de la tarde de la vida, mientras trabajamos juntos, dando los toques finales a una carrera a través de la cual el dolor se ha transmutado en una filosofía destinada a beneficiar a millones de personas. Pero la recompensa nunca habría llegado. La filosofía de la ciencia del éxito nunca se habría organizado si yo no hubiera aprendido el bendito arte de transmutar las circunstancias desagradables en acción constructiva. Recuerda esta palabra transmutar cuando vuelvas a sentarte en la silla del dentista y mantén tu mente tan ocupada en pensar en algo constructivo que no te quede tiempo para sentir dolor físico. Y cuando te invada la tristeza, sigue el mismo plan, dirigiendo tus pensamientos hacia la consecución de algún propósito aún no alcanzado.
Manténlos tan ocupados pensando en formas y medios de alcanzar ese propósito que no quede tiempo para la autocompasión. Haz esto y descubrirás un activo oculto que no sabías que poseías, un activo que vale más que el rescate de un rey. Descubrirás que eres dueño de ti mismo. Conozco los efectos del dolor porque nací en medio de océanos de dolor. El hogar en el que nací era una cabaña de troncos de una sola habitación situada en las montañas del suroeste de Virginia, y los bienes totales de ese hogar en el momento de mi nacimiento consistían en un caballo, una vaca, una cama y un horno en el que mi madre horneaba pan de maíz. En teoría, no tenía ni la más remota posibilidad de llegar a ser un hombre libre y menos aún de servir a mis semejantes en todo el mundo. Mis padres eran pobres e iletrados. El único bien de valor que heredé al nacer fue un cuerpo sano y un torrente sanguíneo saludable. A partir de esta breve descripción de mis antecedentes, puede que te preguntes por qué me eligieron para dar al mundo su primera filosofía práctica del éxito personal. Yo mismo me lo he preguntado a menudo. Pero el filósofo nos dice que Dios mueve de manera misteriosa sus maravillas para realizarlas. De las penas de mi infancia surgió un deseo apasionado de disminuir las penas de los demás, un deseo tan fuerte y duradero que me llevó a más de 20 años de investigación sin beneficio sobre las causas del éxito y del fracaso. Tal vez las penas de mi juventud me fueron enviadas con un propósito para que pudiera inspirarme a prestar al mundo un servicio útil. Cuando digo investigación sin beneficio, me refiero, por supuesto, a una compensación monetaria mientras la investigación estaba en curso. En cuanto a la compensación final que esta investigación me proporcionó, puedo decir sinceramente que dudo que ningún otro autor haya tenido nunca tanta ayuda, o una oportunidad tan favorable para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo literario como la que yo tuve durante esos 20 años, mientras se organizaba la ciencia del éxito. Por fin, esos años sin beneficios me ayudaron a proyectar mi influencia para el bien en innumerables vidas y me proporcionaron personalmente más de mi parte de las 12 grandes riquezas que representan todo lo que hay en el éxito personal en este plano terrenal. Si pudiera volver atrás y vivir mi vida de nuevo, ¿evitaría aquellas penas de mi juventud? No. Definitivamente no lo haría, porque fueron esas experiencias las que templaron mi cuerpo y mi mente y refinaron mi alma para una tarea en la vida que ha resultado en beneficio de otros que luchan por encontrar su camino a través del bosque negro de la selva de la vida. Capta todo el significado del pensamiento que aquí trato de transmitir y comprenderás por qué afirmé que este volumen sería algo profundamente superior a las meras instrucciones sobre cómo dominar el miedo, a la odontología o a las operaciones quirúrgicas. Si hago mi trabajo como he esperado hacerlo, al escribir este volumen, introducirá al lector a una fuente de poder con la cual todas las circunstancias desagradables pueden ser transmutadas en un servicio útil, una fuente de poder que opera a través de ese otro yo, que uno no ve cuando se mira en un espejo. Una vez que aprendas a evaluar correctamente el dolor, reconocerás sus beneficios cada vez que aparezcan y comprenderás que es uno de los dispositivos más esenciales de la naturaleza con el que separa al hombre de su fondo animal. Los animales, en todos los planos de desarrollo inferiores al del hombre, nunca sienten la benéfica emoción del dolor psicológico, con la excepción del perro, cuya larga asociación con el hombre ha hecho del perro algo muy parecido, pero ligeramente inferior a un ser humano. Si tienes una gran capacidad para el dolor, también tienes una gran capacidad potencial para el genio. Siempre que te relaciones con el dolor como una fuente de disciplina y no como un medio para la autocompasión. A medida que continuemos nuestro viaje a través del Valle de los Grandes Milagros, observarás que cada uno de ellos está definitivamente adornado con potencialidades espirituales de gran beneficio para aquellos que los interpretan correctamente. Y observarás también que la paz mental está disponible solo para aquellos que interpretan correctamente y se relacionan con las leyes de la naturaleza. Si te pierdes este punto, te habrás perdido el propósito principal que motivó la escritura de este libro. El dolor es el gran denominador universal que sirve para componer las circunstancias de una comunidad o de una familia cuando sobreviene la desgracia.
He sabido que el dolor ha unido a esposos y esposas enemistados que no habrían cedido a ninguna otra influencia. Y he visto cómo el dolor eliminaba enemistades de montaña que habían existido durante generaciones. La emoción del dolor, como la emoción del amor, refina las almas de quienes la experimentan y les da valor y fe para afrontar las pruebas y tribulaciones de la lucha en un mundo de confusión y caos, siempre que el dolor se acepte como un beneficio y no como una maldición. El resentimiento ante el dolor produce úlceras de estómago, hipertensión y, en general, antipatía por parte de los demás. Cada pena trae consigo la semilla de una alegría equivalente. Busca esa semilla, hazla germinar y recoge los beneficios de la alegría. Cuando puedas hacerlo, ya no te permitirás que te molesten asuntos tan triviales como las operaciones dentales o quirúrgicas, aunque sean operaciones importantes. En lugar de mimarte cuando te encuentres con una pena, mira a tu alrededor hasta que encuentres a alguien con una pena mayor que la tuya y ayúdale a dominarla. Y he aquí que tu propio dolor se habrá transmutado en medicina para tu cuerpo y tu alma, el tipo de medicina con la que puedes curar muchos otros tipos de experiencias desagradables. Capítulo 10. El propósito definido de la naturaleza, el octavo milagro de la vida. La fijación de las leyes naturales es un milagro que salvaguarda para siempre todos los planes y propósitos de la naturaleza y asegura que el plan general del universo se llevará a cabo sin posibilidad de interferencia por parte del hombre. La ley de la fuerza cósmica de los hábitos es la controladora de todas las demás leyes naturales y es el poder que fija los hábitos de todos los seres vivos en los órdenes de vida inferiores al del hombre. También fija los hábitos de la energía y de la materia, así como las distancias y las relaciones entre todas las estrellas y planetas. Solo al hombre se le ha dado el privilegio y